voy a presentar a Genelva también, nada. Y bueno, yo a ella la conozco porque estamos también metidas en otro fregado, que es el Congreso Asintomático, que si no lo conocéis, si os mola la ciberinteligencia, el OSINT y demás, es el 12-13 de mayo. Es un libro. Aquí hemos venido también a hablar de su libro. De su libro, claro. Este libro que está aquí no es por nada, o sea, es decir, lo podéis comprar tranquilamente, Marta os lo va a firmar. Lo podéis comprar online con 108 euros de envío o aquí un libro. Nada, entonces, pues eso. Genelva y yo estamos en la organización del Congreso Asintomático, nos conocimos ahí y cuando íbamos a hacer esta jornada le dije, oye, ¿a que te vienes a dar una charlita? Porque ella se dedica a ciberinteligencia, que a mí es una parte de la ciberseguridad que me encanta, es una pasada y ella lleva pues como 20 años o más de 20 años de experiencia y nada, y jolín, me juego lo que sea a que nos va a explotar la cabeza con lo que nos va a contar, porque ella está en el barro, que se dice, en estas investigaciones. Y todo lo que se puede exponer, y más que se pueda exponer, más de lo que ya está expuesto sobre nosotros en Internet, no somos conscientes de la repercusión que puede tener sobre nosotros mismos. Entonces, nos va a contar un poquito y nos va a concienciar un poquito pues, sobre todo lo que tenemos sobre nosotros y lo que nos puede afectar. Así que os voy a dejar con ella. Si las tecnologías nos dejan. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de nada quería dar las gracias a la organización, a la universidad por habernos permitido tener este espacio hoy. Me parece súper interesante y súper importante que se dé valor también al trabajo de las mujeres en este campo tan interesante. Yo hoy vengo a hacer un inciso respecto al tema de que comentaba M. Si bien soy analista de inteligencia y ciberinteligencia, hoy vengo a poner un poquito el índice o la clave o el acento en el área de inteligencia como tal, ¿vale? Porque al final también es un área que depende muchísimo de la seguridad y de la ciberseguridad, ahora lo vais a ver en algunos de los puntos, nos apoyamos muchísimo y me parece que hoy era un asunto interesante a tratar, sobre todo por los nuevos acontecimientos o todos los acontecimientos que estamos viviendo hoy en día. A ver. Bueno, como contaba M, mi nombre es Genelva Echavarri, soy Managing Director en mi propia empresa de inteligencia, de Lincoln Intelligence. Soy analista de inteligencia y ciberinteligencia y analista UMIN, OSINT y SOTMIN. ¿Qué entendemos por inteligencia? Bueno, seguro que todos habéis oído hablar de la inteligencia y en algunos términos siempre os viene a la cabeza la CIA, FBI, CNI, etcétera, etcétera. El espionaje, etcétera. Bueno, no todos los analistas de inteligencia somos espías, o no siempre somos espías, ¿vale? Cuando en una película vemos el típico espía que consigue entrar en una corporación o en un país determinado, etcétera, si nos damos cuenta al final de lo que trata el análisis de inteligencia y el analista de inteligencia, lo que trata de conseguir siempre es información, de lo que hablamos siempre es de información. La inteligencia se puede definir como la información que está procesada y analizada con vistas a la acción. Nosotros lo que realmente ayudamos es a tomar decisiones en situaciones difíciles, complicadas, y provocamos con nuestros análisis una reducción de la incertidumbre y subimos el nivel de certezas para que una persona, una tercera persona, pueda tomar una decisión importante respecto a un determinado tema o en un determinado momento. El analista de inteligencia, por lo tanto, valora, analiza, integra e interpreta la información. El análisis de inteligencia se puede, o la inteligencia como tal, también se puede ver como un producto.
Ese producto es el resultado del ciclo de inteligencia. El ciclo de inteligencia es la base, es nuestra religión, es lo que realmente nos mueve a nosotros a hacer todo nuestro trabajo. Todo nuestro trabajo está realmente en este ciclo. En este ciclo, que suelen ser seis partes, algunas veces lo podréis ver con 4, lo que realmente hacemos es, en la dirección y planificación, una persona que puede ser, por ejemplo, el presidente de un país, un ejecutivo, alguien que tiene que tomar una decisión importante sobre, como os comentaba, un determinado tema, nos prepara, nos informa, nos dice, oye, necesito información porque voy a tomar una decisión sobre la internacionalización de mi empresa, o sobre un tema de seguridad, o sobre una investigación que tenemos en curso interna en la empresa porque hemos tenido una fuga de seguridad, etcétera. Necesito esa información en X semanas o en X horas y muchas veces tenemos X días. La fase 2, que es la obtención de datos e información, es la más importante de todas. Es donde recopilamos toda la información que podemos encontrar en cualquier punto en un tiempo muy limitado para prepararla y que tenga que ver con lo que ese decisor nos ha pedido. Tened en cuenta, ¿vale?, que esto, para que os hagáis una idea, el resumen de este proceso es, imaginaros el presidente de un gobierno, cualquier presidente, el presidente de España. El presidente de España no sabe sobre todos los temas que tiene que tratar en todas las reuniones que tiene al día. Él lo que hace es que 15 minutos antes de que se vaya a meter en cualquier reunión, tiene una analista de inteligencia que le entrega un informe, un análisis de inteligencia, donde tiene toda la información que va a necesitar para poder desarrollar cualquier entrevista o cualquier reunión con toda la información posible. ¿De acuerdo? Imaginaros lo importante que es para nosotros, en este caso, que la información sea veraz, que la información sea válida y que la información esté realmente acotada a lo que ese decisor necesita. Por lo tanto, cuando nosotros recopilamos la información, la recopilamos de cualquier sitio o de cualquier fuente que podamos. Todo lo que tenga que ver con el tema que el decisor nos ha pedido. En el tratamiento de datos e información validamos no solamente la información y los datos que hemos obtenido, sino también las fuentes. Las fuentes es muy importante tener pues esa capacidad de saber si esa fuente es fiable, si la información que nos está dando es válida en el tiempo, si no es una información que es pasada, que no está actualizada, etc. El análisis de inteligencia en sí es cuando nosotros sacamos toda la paja del trigo y lo que sacamos es la información de todo lo que habíamos recopilado y preparamos para que el decisor pueda tomar esa decisión en base a la información que nosotros estamos dando y que siempre sea válida para él. En la difusión de inteligencia es el producto de inteligencia, como os comentaba al principio. Puede ser un informe, puede ser un dossier, puede ser un simple documento, puede ser una presentación. Al final, ese producto se entrega en el formato en el que el decisor necesita. A veces no se enteran con un documento, a veces simplemente hay que darles una charla, a veces simplemente hay que darles varios tips y muchas veces con una simple hoja en la que tienen un dibujo, un esquema, les vale para tomar una decisión y para poder pues, abordar esa entrevista o tomar esa decisión sobre un proyecto, etcétera. ¿De acuerdo? Y el feedback, que también es muy importante, porque nosotros siempre necesitamos que nuestro trabajo sea válido para el decisor. Entonces necesitamos que él siempre nos valore y valore la interacción que hemos tenido con él, si le ha servido para el fin que él quería, si hemos estado en tiempo, etcétera. Simplemente para mejorar siempre este ciclo de inteligencia. El conocimiento al final pues son datos, información que están sueltas, que están libres. Nosotros las aunamos y la inteligencia lo que aporta es un valor añadido a los datos y la información. ¿Cómo tenemos la inteligencia? Aquí es donde nosotros nos acercamos muchísimo más al tema de ciberseguridad o del mundo ciber. Hay muchísimas fuentes de inteligencia. En este caso, vosotros las que más conoceréis y las que más se conocen suelen ser las 3 primeras, que además casualmente son las que yo estoy especializada, como pueden ser HUMINT, que es Human Intelligence. Vosotros lo conoceréis porque en muchos casos es cuando la obtención de la información y de los datos las obtenemos de personas, de personas humanas como nosotros. Puede ser a través de un interrogatorio, cuando un policía a lo mejor está interrogando a un sospechoso. Puede ser cuando una persona de recursos humanos os hace una entrevista de trabajo. Puede ser cuando se emplea la ingeniería social para sacar un montón de información para luego hacer según qué uso de ella.
etcétera, etcétera. En este caso, os sonará a lo mejor del tema de los espías, que siempre hay un confidente con el que se reúnen en un sitio oscuro y ese confidente le cuenta secretos de una organización, país, etcétera. El OSINT, Open Source Intelligence. Sí, nos referimos a todas las fuentes que son abiertas y públicas. Pueden ser registros, pueden ser gratuitos o de pago, pero la fuente abierta más importante que tenemos es Internet. ¿De acuerdo? Por eso nos acercamos muchísimo al tema de ciber, porque realmente de ahí sacamos muchísima información en nuestro día a día para hacer nuestro trabajo. Siempre tiene que ser una fuente pública, independientemente de que sea de pago, como os decía, o gratuita. SOCMIN es toda la información que sacamos a través de las redes sociales, también que tiene que ver con el mundo ciber. Es una cantidad ingente la información que sacamos. Y como la gente no está muy acostumbrada al tema de ciberseguridad, ahí es donde se ve y de donde nosotros podemos sacar muchísima información y donde nos es fácil obtener muchísima de la información con la que trabajamos en nuestro día a día. Uno de los casos o de los servicios que nosotros usamos más con nuestros clientes, sobre todo con las empresas, es la due diligence, en la que realizamos investigaciones a empresas y a personas que van a tener un perfil alto en una empresa, en una organización, que se van a vincular a esta empresa, a esta organización, y nosotros investigamos previamente a esa persona o esa empresa a través de todos los medios para saber si pueden ser personas fiables, si van a ser personas que puedan generar una posible estafa, si pueden ser personas que vayan a tener, por las que vaya a haber fallas en la seguridad, que pueda haber un filtrar de información, o incluso que puedan ser personas que no sean afines a la reputación o que puedan provocar un colapso en la reputación de nuestra organización. ININT es cualquier información que podemos sacar de cualquier imagen, las fotos, los vídeos. GeoInt, todos habéis sacado información de Google Maps, todos conocemos que podemos sacar los planos, cualquier imagen satelital que tengamos, etcétera, etcétera, ¿no? Como veis, son muchísimas las fuentes de inteligencia y muchas de ellas se acercan muchísimo al mundo ciber. Esto es lo que os comentaba antes, en el UMINT, es la inteligencia que proviene de la información obtenida y facilitada por fuentes humanas. OSINT, la inteligencia que obtenemos a través de fuentes abiertas, gratuitas o de pago. Y SOCMIN, el conjunto de técnicas y herramientas que permiten recopilación e información proveniente de las redes sociales. ¿Por qué es importante hoy en día? Y este es el quid de la cuestión y por lo que hoy estamos aquí y por lo que acercamos un poquito la inteligencia al mundo de la ciberseguridad. Os voy a hablar un poquito de lo que es un entorno VUCA. No sé si habéis escuchado hablar de los entornos VUCA, si se os suena. Bueno, un entorno VUCA es un entorno que se define por tener una alta volatilidad. Viene del acrónimo inglés, y que es un sinónimo de un acrónimo de un entorno con una alta volatilidad, con una alta incertidumbre, porque no sabemos cuáles son los acontecimientos que vienen, ni en qué tiempo pueden venir, muy difícil predecir el futuro, con una alta complejidad, porque la relación causa-efecto de los acontecimientos no es clara, y con escenarios muy ambiguos, porque no sabemos cómo afectarán todos aquellos aspectos desconocidos, que nos provocan incertidumbre. Ahora bien, estos entornos VUCA antes se conocían en espacios muy reducidos en el mundo. Estos se podían conocer a lo mejor en Oriente Medio, en África, en zonas muy belicosas, en zonas muy específicas del mundo. Desde febrero, uno ya no sabe cuándo empezó la pandemia del COVID, y la globalización y que las amenazas vengan de una manera globalizada, etcétera, etcétera, estamos en un entorno VUCA global. ¿Esto qué significa? Que no sabemos de dónde nos vienen las galletas. Nos vienen y no sabemos realmente de dónde, ni siquiera sabemos cuándo van a venir. Es muy difícil para una empresa, para un país, para una organización preparar una estrategia, preparar un plan de acción si no sabemos en qué terreno nos estamos moviendo, qué nos puede venir. En este caso, ¿qué nos ha venido solamente desde 2020? La pandemia. Nos ha sobrevenido cuando salimos de Afganistán, todos los países que estábamos ahí en la OTAN, y por lo tanto la entrada de los talibanes en el país y cómo ha afectado eso en Oriente Medio, etcétera.
el volcán, varios volcanes, varias situaciones catastróficas por el tema del cambio climático. Ahora nos viene Filomena y nos bloquea el país, ahora de repente tenemos volcanes, ahora de repente tenemos tormentas, ahora tenemos un calor insoportable. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, el asalto al Capitolio. Para que os hagáis una idea, si un cisne negro es una acción que aparece o un acontecimiento que sucede de repente del que no teníamos ningún atisbo de imaginar que pudiera suceder y que normalmente se puede estudiar y aprender de él una vez acontecido, un entorno buca es como una sucesión constante de cisnes negros. Como comprenderéis, en un entorno tan volátil y tan complejo es muy difícil que hoy en día cualquier organización, imaginaros ser el presidente de un país y tomar cualquier decisión en base a un escenario que no conocéis absolutamente nada. Por eso los analistas de inteligencia en este momento y de ciberinteligencia, que siempre estamos en la parte proactiva de la toma de decisiones, somos tan importantes en este momento, porque nosotros nos apoyamos en muchos casos en vosotros, en la ciberseguridad y en otros elementos que también participan en la estrategia de la defensa o en la estrategia o incluso para preparar la propia estrategia de una organización o de un país, para poder generar esas certezas y reducir esa incertidumbre de cualquier persona que tenga que tomar una decisión en un entorno como este. Y luego, las fake news. Hoy en día la fake news es un verdadero problema porque realmente nadie sabe si la información que está recibiendo es veraz, es válida y puede tomarla en cuenta para cualquier toma de decisiones. Y nosotros, desde nuestro punto, desde nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer es valorar toda esa información, cotejar esa información, validar toda esa información e intentar que lo que entregamos sea, como os decía, lo más actual y lo más veraz posible. ¿Qué tipos de inteligencia nos podemos encontrar y que os quiero acercar y que veréis que por eso nos acercamos muchísimo al mundo ciber, al mundo de la seguridad? La inteligencia militar, al final siempre es la inteligencia, pero siempre está adaptada en sus estrategias, en sus formas y en sus herramientas a un determinado sector. La inteligencia militar es la actividad que recoge información sobre el enemigo, actual o potencial, para planear distintas operaciones. También se puede utilizar dentro del propio Estado para tomar estrategias, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se basan en inteligencia militar para cuando tienen que realizar estrategias, pues, por ejemplo, cuando ha habido disturbios, etcétera, hay una situación especial como puede ser el caso del 1 de octubre de 2017, cómo pueden manejarse internamente dentro del país. Otro tipo de inteligencia que vamos a encontrar es la inteligencia económica, que tiene como objetivo aumentar la competitividad, la proyección y ampliación de la influencia del país, así como su influencia estratégica en la industria, en el terreno internacional, mediante la orientación de sus decisiones y en el apoyo de sus decisiones. O sea, al final, como podéis ver, la inteligencia siempre está a niveles estratégicos para trabajar pues, en la competitividad, en dar un valor añadido a toda esa información que maneja cualquier persona que tiene que tomar una decisión importante. La inteligencia competitiva constituye una investigación en la que se identifican hechos y evidencias valiosas para la competitividad de una organización y se determinan acciones a seguir a partir de la detección de movimientos estratégicos presentes o futuros del entorno. Está enfocada a empresas. Como veis, una vez más, en este caso, en la inteligencia competitiva, además de investigar a empresas, podría entrar el due diligence, etcétera. Y dentro de la inteligencia empresarial tenemos investigación corporativa, etcétera, etcétera, etcétera. En muchos casos, la investigación corporativa la llevamos de la mano de ciberseguridad, porque en muchos casos son por fuga de información, gente que a lo mejor pone un USB y no se entera, gente que a lo mejor ha cometido un error, ha descargado un archivo, ha recibido un simple mail de phishing, o phishing, phishing mejor dicho, perdón, y de repente ha clicado y puede comprometer la seguridad de una organización entera. Imaginaros eso y trasladarlo a un país entero. Nosotros estamos en la primera línea de defensa, en la proactiva, y luego trabajamos, como os decía, con todos vosotros en la reactiva. Los objetivos del análisis de inteligencia, al final, nosotros lo que hacemos es conocer el pasado para tomar decisiones en el presente que ayuden en el futuro. Siempre ayudamos a decidir, pero no decidimos. El analista de inteligencia no decide.
Aportamos conocimiento, pero no certeza absoluta. Esto es porque es muy difícil en los plazos que nosotros manejamos y con toda la información que se puede manejar. Sobre todo suele tener que ver, más que con los plazos, con la capacidad y los medios que tiene la organización, la empresa, para poder tener medios que se involucren en un tiempo determinado para obtener una información. ¿De acuerdo? Siempre tienen unos medios que son limitados y tenemos un tiempo limitado. Por eso aportamos conocimiento, pero no certeza absoluta. Igual reducimos la incertidumbre, pero no la eliminamos por la misma razón. No tenemos capacidad de ver en el poco tiempo que suele convocarnos alguien para tomar una decisión, para hacer un proyecto, empezar un proyecto, o tener una reunión, o hacer una fusión, etcétera, etcétera. No tenemos esa capacidad en el tiempo o los medios para poder sacar toda la información que quizá ellos pudieran necesitar. Siempre nos acercamos lo más posible con los medios y el tiempo que tenemos. Y bueno, esto es todo. Me ha encantado acercaros la inteligencia y espero que tengáis por lo menos un punto de vista más general de lo que es, o más específico de lo que es uno de lo que a mí me parece que es una de las disciplinas más chulas que hay ahora mismo en seguridad y manejo de información. Gracias. No sé si alguien tiene una pregunta por aquí. Se han animado desde el Twitch a hacer una pregunta, aunque yo creo que luego quizás se ha respondido un poco durante la charla, y es si la obtención de información y datos son lícitos, abiertos y públicos, o también se pueden obtener de manera ilícita. ¿Dónde está la línea? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el analista de inteligencia en muchas ocasiones, cuando maneja la información, siempre tenemos que trabajar igual que la gente que trabaja en ciberseguridad, en seguridad, siempre tenemos que trabajar con una ética que siempre está basada en la legalidad de la información que estamos manejando. En muchas ocasiones apetece incluso, porque la tienes ahí la información y sabes que ahí está la información que probablemente dé respuestas al decisor en muchas de sus cuestiones, pero cruzas líneas que no deberías cruzar. Y ahí es donde el analista de inteligencia siempre, de manera íntegra, valora el no aportar esa información y no manejar información que puede ser ilícita o poco ética. Sí, muchas gracias. Quiero que averigües esto de esta persona, o de esta compañía, o de este no sé qué. Yo me imagino que si tendrás una reunión así durante una hora, 2 horas, o lo que sea, para intentar entender qué es lo que realmente el cliente está buscando. Luego tú obtienes una información, que puede ser más bonita o más fea, Sí. no lo sabemos. ¿Cómo trasladas esto al cliente sin... Quiero decir, ¿cómo sabes que el cliente te está pidiendo una cosa cuando realmente a lo mejor te está pidiendo otra? Tú estás obteniendo muchísima información. Vale. No sé. No sé si con esto... Realmente, no sé, que tienes una ética, unos valores, imagino, no sé. Sí. Sí. Resume la pregunta para el streaming, por favor. Vale. Nos comentaba la compañera, su duda es si cuando el cliente, como antes había comentado Irene, si cuando el cliente te hace una consulta respecto a una persona, cuando te hace una consulta respecto a una empresa, ¿cómo sabes exactamente si esa información que quiere es, entiendo que es válida, o a lo mejor está intentando buscar algo más, puede ser, algo más allá de la información que vale? Nosotros en la Due Diligence tenemos un contrato que cuando, por ejemplo, hablamos con un cliente, siempre tenemos que tener muy claro, y esto en la fase de planificación y dirección es donde queda muy claro, es donde determinamos las verdaderas necesidades de información que tiene el decisor. Es decir, muchas veces, cuando nos viene un cliente, al principio nos atiborra a pedir información, como si quisiera saber absolutamente de todo, cuando en realidad a lo mejor necesita saber la mitad de lo que él está preguntando para la cuestión que lo necesita. Nosotros primero le preguntamos, ¿qué quieres saber? ¿Para cuándo lo quieres saber? ¿Y por qué lo quieres saber? Oye, yo quiero saber por qué, qué situación geopolítica hay en X país, porque quiero internacionalizar mi empresa allí y lo necesito para el mes que viene, porque en todo caso de ir bien,
para dentro de 2 o 3 meses querríamos iniciar este proceso de internacionalización. Nosotros intentamos buscar una línea que sea real y que tenga un mínimo de, iba a decir, criterio, certeza, pero es que no me sale muy bien la palabra, que lo que pregunta, para lo que lo va a usar y en el tiempo que lo va a usar, sea lógica y sea coherente. Ahí está, buscamos la coherencia, le ayudamos incluso muchas veces a concretar esa necesidad de información que tiene para poder trabajar nosotros. Ahí es donde se queda todo. Pero es verdad que hay veces que en muchas ocasiones buscan que el analista de inteligencia realice investigaciones que a lo mejor no serían capaces de pedírsela a un detective porque creen que es algo que no deberían pedir y de alguna manera piensan que nosotros, por no ser detectives, podemos hacerlo. Nosotros podemos investigar a las personas. En la due diligence, como os he comentado, se hace. Se investigan organizaciones. Pero siempre avisamos a la organización que se la va a investigar y siempre avisamos a la persona que se la va a investigar. Y si quiere aportar alguna información interesante, ella es la primera fuente de donde vamos a sacar el primer punto de información. Y luego cotejaremos si lo que nos ha dicho es verdad con según qué información que podamos sacar de registros, etcétera, etcétera. Pero es verdad que hay veces que intentan hacerte algún tipo de, bueno, obtener algún tipo de información que no es lícita y volvemos al punto de antes. Nosotros tenemos una ética y trabajamos con una legalidad que raya la misma que la legalidad que tratan los detectives, con la que se trata la información y no cruzamos esas líneas. Además, se lo hacemos saber así al cliente. Decimos, quizá por aquí no es lo que quieres. No muchas veces se lo decimos directamente, pero a veces le decimos, quizá por ahí no quieres entrar. Y lo que estás intentando es buscar este tipo de información, que es lo que tú sí querrías saber para relacionarte con esta persona o con este entorno. Y le llevamos más por ahí. Pero sí ocurre a veces. Muchas gracias. Oh, perdón. No lo había visto, perdona, Perdona. Bueno, para empezar, muchas gracias por la charla. La verdad que yo personalmente te sigo desde hace ya tiempo. Te conocí a raíz de la Cyberwall y desde entonces, pues en LinkedIn estoy encantada con todas las noticias que subes en general. Bueno, yo te quería preguntar algo un poquito más específico, porque bueno, yo he empezado desde hace un año a todo el tema del estudio para ser un analista de inteligencia. Vale. Bueno, en este caso ya lo sería, pero bueno, realmente creo que es una constante evolución de estudio y de preparación. Entonces, quería preguntarte si a la realización de un trabajo, a la hora de relacionar actores con factores y todas las variables que tienes en la construcción de escenarios, si utilizas algún tipo de herramienta en concreto, no sé si me estoy explicando bien, pero pues sí, algo como de lo que puedas partir para relacionar todos esos actores, esos factores y luego para que la parte de la construcción de escenarios que sea lo más objetivo dentro de lo posible. Bueno, sí, mira, muchas gracias por la pregunta y me alegro que te estés animando en el mundo del análisis, vas a ver que es apasionante. Sí, nosotros, una de las cosas que, bueno, todos hemos empleado la inteligencia en alguna ocasión, todos, absolutamente todos. En el colegio, sin ir más lejos, si lo recordaréis muy rápido, cuando nos pedía un profesor un trabajo o hacer un mural o una presentación, era el análisis, la planificación. Nosotros después conseguíamos toda la información sobre el tema que nos había pedido, después validábamos toda esa información, preparábamos el mural, la presentación que fuéramos a hacer, la hacíamos delante del profesor y el profesor en el feedback nos validaba con una nota. Al final lo que uno aprende cuando estudia para análisis de inteligencia, para analista de inteligencia, son un montón de técnicas y herramientas estructurales que nos permiten trabajar para aunar estos escenarios, para aunar estas fuentes, para validar situaciones que de otra manera nos sería mucho más difícil. Tengo en este caso varios libros de referencia que ahora si quieres te puedo comentar y te puedo pasar. Además tengo varias técnicas que también te puedo pasar, que al final uno aprende, bueno, no sé si has llegado a estas técnicas estructurales. Bueno, yo a raíz del TFM que hice, ¿sí?
lo hice a través de un análisis Micmac, pero Vale. bueno, eso es lo único que conozco Vale. realmente, a lo que he desarrollado realmente y con lo único que podría trabajar ahora mismo. Vale, bueno, pues hay muchísimos campos. En este caso también muchas veces trabajamos con tecnología de puntos, de unir puntos, que también es muy válida y en ese caso también cuando quieres ver una situación, un escenario, por esta tecnología de puntos que te daré un par de software después para que trabajes, incluso te recomendaré un curso muy interesante que di con una compañera en la Universidad de Murcia, que realmente puedes ver escenarios grandes, globales, en una sola pantalla y puedes ver incluso y detectar movimientos y acciones de esas personas solamente por esta tecnología de puntos, de grafos se llama en este caso, ¿vale? Por grafos. Es bastante interesante. Y volvemos ahí al tema de la seguridad informática, etcétera. Nos manejamos muchísimo con software y con herramienta informática y de ciberseguridad que la verdad es que nos ayuda muchísimo. Con Python, imagino, o general. Con se llama Gephi, gracias. Gracias. Gephi se llama esta herramienta y funciona fenomenal en este caso. Vale. ¿Vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Dos muy pequeñitas. Vale. Una, fuera de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que me queda claro que sí, el resto de administraciones públicas también hacen uso de estos servicios. Y la otra es, entre vosotros, ¿tenéis buen rollo, cooperáis o no os saludéis por la calle? ¡Ostras! Bueno, voy a contestar la verdad. Te lo agradezco. Vale, voy a intentar ser honesta. Es verdad que bueno, la primera, vamos por partes, así me doy un poco de margen. Sí, es verdad que la inteligencia es un sector que cada vez se conoce más en España, sobre todo en el ámbito empresarial, a nivel, por ejemplo, IBEX 35, etcétera, pero es una disciplina que está costando entrar y que nosotros muchas veces, como analistas de inteligencia, trabajamos y promovemos esa cultura de inteligencia que llamamos, porque normalmente nos asocian, intentamos hacer este tipo de eventos para que la gente deje de asociar inteligencia a espionaje, a temas secretos. Además, tenemos un problema en España y ese problema se llama Villarejo. Tío, no, Villarejo no es analista de inteligencia. No, Villarejo no hace lo que hace un analista de inteligencia. Él lo llama inteligencia, lo llama espionaje y nos ha salpicado a todos y es un problema, porque cuando tú ahora vas a una empresa y le quieres decir, oye, como servicios de inteligencia te podemos ofrecer un montón de soluciones para tu estrategia, tu competitividad, etcétera, lo primero que te dicen es, cuando le dices, bueno, y también investigamos y te dicen, no, es que yo, si es que voy a tener un analista de inteligencia, en muchos casos incluso nos esconden en las propias empresas, porque nos meten en los departamentos de compliance o no ponen un departamento. Las empresas que tienen unidades de inteligencia son contadas y yo soy muy fan de todas ellas porque tienen el valor de decir, tenemos una unidad de inteligencia que nos hace más competitivos con los que trabajamos de cine y no nos esconden a los analistas en cada uno de los departamentos, que lo que hace es limitar muchísimo nuestro trabajo, no es lo mismo trabajar en equipo. Entonces, sí, cada vez se conoce más, trabajamos mucho esa cultura de inteligencia, pero hay muchísimo camino que recorrer, hay que hacer muchísima pedagogía al respecto. Pero cada vez más se va dando cuenta a través de esos eventos la gente y cuando lo emplean una vez no vuelven atrás nunca, que es una ventaja increíble, sobre todo, como os comentaba, en temas, en un entorno en el que nos movemos, como el entorno VUCA, que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, es fantástico tener más certezas a la hora de trabajar. Respecto a si nos hablamos por la calle, pues mira, tengo una anécdota, y es que ha habido varios intentos a lo largo de los años de crear asociaciones de inteligencia, de profesionales de inteligencia en España. Y al final el problema es que muchos van a escuchar y a sacar información y a obtener fuentes de información y pocos quieren hablar de lo que se puede hacer cuando realmente no tenemos nada que ocultar. Simplemente todos usamos las mismas estructuras, los mismos software de una manera o de otra. Incluso podríamos hacer campaña y hacer un poquito de lobby para decir a las empresas, aquí estamos, hay inteligencia más allá del CNI.
pero cuesta un poquito también entre los propios profesionales, cada vez menos, porque, oye, yo cada vez me hablo con más analistas de inteligencia, intento siempre hablar mucho con ellos y aprender de ellos. Y si yo en algún momento puedo aportar mi granito de arena para que también aprendan un poco, o quizá porque tengo una experiencia de 20 años en el sector internacional y con empresas y me manejo muy bien, si puedo ayudar a abrir esa puerta y entre el mundo de la empresa y la inteligencia, lo voy a hacer de mil amores para todos. Pero sí que cuesta un poquito entre nosotros. No nos miramos mal, no hacemos así, no giramos la cabeza en el metro, pero hacemos una de hola. y adiós. No, nos cuesta un poquito, la verdad. Me encantaría que fuera diferente. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una. Venga. Por terminar también. Y más que una pregunta es una petición de, sabemos que no puedes decir pecadores, pero ¿y pecados o anécdotas de proyectitos, investigaciones que hayas tenido que hacer curiosas? Vale. Mira, una que me llamó muchísimo la atención y que tiene que ver con lo que la compañera nos comentaba antes, es cuando una empresa que era relativamente grande, ¿vale?, no llega a ser multinacional, pero una pyme que ya empieza a rozar lo importante, además con mercado internacional, etcétera, y nos dicen que se van a fusionar, que van a comprar una pequeña empresita y nos dan los nombres de una empresa chiquitita para pues, hacer due diligence, para saber qué tipo de información tenemos de esa empresa. Nosotros, como siempre hacemos, avisamos a esa empresa, te vamos a investigar porque vas a hacer una fusión con esta empresa, y lo primero que nos dicen es, ¿voy a hacer una fusión con esta empresa? ¡Qué maravilla! ¿Qué noticia me das? Llegamos a la conclusión, después de hablar con esta pequeña empresa, que la gran empresa o la gran pyme realmente quería investigar lo que hacía el dueño de la gran empresa, quería investigar lo que hacía su exmujer, que había abierto una pequeña empresa, y no quería ni fusionarse, simplemente quería saber cómo se ganaba el dinero, qué hacía o qué dejaba de hacer, etcétera, etcétera. Y fue una de, mira, chico, lamentándolo mucho, nosotros no vamos a entrar en ese juego, pero esa yo creo que es una de las que más me ha impactado. Y de las más chulas que puedo decir que estamos trabajando, o muy rápido, estamos trabajando con un país que va a recibir recientemente la presidencia europea, y no tienen, es un país chiquitito y no tienen inteligencia externa, simplemente tienen inteligencia interna para temas internos, y lo que están intentando es crear están intentando con países que también van a ser recientemente presidencia de la Unión Europea y que tienen inteligencia, hacer una red de analistas para poder poner en valor la seguridad que se puede tener en un país cuando va a recibir la presidencia europea, por 6 meses o el tiempo que sea. Y es uno de los proyectos que ahora mismo nos parece más chulos y más interesantes para trabajar. O sea, para que veáis todo lo que se puede hacer con inteligencia y todo lo que se puede trabajar y las respuestas que podemos dar y que podemos estar en cualquier ámbito, no solamente pues, escondidos detrás de una gabardina y un sombrero. Vale, pues muchas gracias. Sí, gracias.